Se nos pide que usemos la notación de intervalo para indicar todos los números reales menores o iguales a 3. Luego graficar el intervalo. Realmente grafiquemos el intervalo primero. Creo que es más fácil pasar del gráfico a la notación de intervalo. Por lo tanto, queremos graficar todos los números reales menores o iguales a 3. Positivo. Entonces, dado que 3 está en el intervalo o parte de la solución, hacemos un punto cerrado o un círculo cerrado en 3 positivo. Entonces, debido a que es menor o igual a, dibujamos una flecha a la izquierda donde los valores son menores que 3. Esta es la gráfica del intervalo. Ahora, para la notación de intervalo, a la derecha nos acercamos al infinito positivo. A la izquierda, nos acercamos al infinito negativo. Entonces, para escribir notación de intervalo, comencemos con el infinito negativo, 3. Es necesario que esté en este orden. Si tuviéramos esto en el orden inverso, no sería correcto. Y ahora porque 3 está en el intervalo, usamos un corchete a la derecha del positivo 3. De nuevo, esto indica que el punto final está incluido. Y luego, para el infinito positivo y negativo, siempre usamos un paréntesis redondeado. Entonces tenemos un paréntesis abierto a la izquierda del infinito negativo. Esta es la notación de intervalo para todos los números reales menores o iguales a 3 positivos. Ahora, para el segundo ejemplo, tenemos todos los números reales mayores que 6 negativos. Nuevamente, primero grafiquemos el intervalo. Entonces, todos los números reales mayores que 6 negativos no incluyen 6 negativos. Entonces hacemos un círculo abierto o un punto abierto en negativo 6. Como es mayor que 6 negativos, dibujamos una flecha a la derecha donde los valores son mayores que 6 negativos. Aquí está el gráfico. El infinito positivo está a la derecha y el infinito negativo a la izquierda. Para la notación de intervalo, comencemos con 6, negativo infinito. El negativo 6 no está en el intervalo, por lo que tenemos un paréntesis redondeado a la izquierda y a la derecha para el infinito. Espero que hayas encontrado esto útil.